Bueno, vamos con el, no sé qué número de video de IVA, ¿sí? Donde ya estamos metiéndonos en la parte práctica de a poco. Y la última clase creo que habíamos llegado hasta eh, crédito fiscal. Y la parte ya empezamos con las compensaciones y decir, hoy lo que vamos a hacer es esto, a entender a través de un esquema cómo funciona la liquidación del impuesto a través de la composición del débito y crédito fiscal, que algo ya vimos en el video anterior, pero es quizá lo más importante para entender. Entonces yo preparé un esquema que es elaboración propia, no lo van a encontrar en ningún lado, que es la determinación del saldo mensual de IVA. A ver si lo podemos, ahí está, poner todo en página completa, en página, ahí, entre todo en una sola página. La determinación del saldo mensual. Como dijimos, creo, en la clase anterior, en el video anterior, el impuesto facturado en las ventas menos el impuesto facturado en las compras me da el IVA a pagar en principio. Ese saldo se denomina saldo técnico. Vamos a ver que hay dos tipos de saldo en el IVA, ¿sí? Yo voy a tener, como dijimos, el débito fiscal menos el crédito fiscal, es decir, el IVA que yo facturé a mis clientes en mis ventas, menos el IVA que me facturaron los proveedores en mis compras, ¿correcto? Y por diferencia voy a pagar el impuesto al valor agregado. Este saldo por lo general es positivo, porque entiende la lógica de que uno vende a un precio mayor al que compra, si no, no ganaría dinero, y por lo tanto, eso hace que este saldo sea positivo, pero en algunos casos puntuales puede llegar a ser negativo, es decir, el crédito fiscal sea mayor al débito fiscal. ¿Y esto puede ocurrir puntualmente? Sí, claro que puede ocurrir. Primero porque el IVA es mensual y por lo tanto no todos los movimientos ocurren dentro del mismo mes. Puede ser que, por ejemplo, en un mes puntual como ser septiembre u octubre, en un local de Tras la Sierra que se esté estoqueando para la temporada, donde ese local en esos meses, ¿qué situación tenga que vivir? Tener muchas compras que se van a vender en el mes de enero, ¿sí? Por lo tanto, va a tener muchas compras y pocas ventas, ¿sí? ¿Eso qué va a hacer? Que el saldo me dé negativo o, como vamos a ver ahora, a favor del contribuyente. Vamos a ver eso. Borramos esto. Entonces, este es el esquemita de saldos que yo les hice para que ustedes entiendan cómo funciona. Entonces, por diferencia entre débito fiscal y crédito fiscal, surge lo que denominamos saldo técnico. El saldo técnico puede ser a favor de la FIP, lo que dijimos recién, cuando el débito fiscal es mayor al crédito fiscal y por lo tanto me da a pagar, ¿correcto? O a favor del contribuyente, que sería este caso, el saldo como que me da negativo. A favor del contribuyente es la situación inversa. El débito fiscal es menor al crédito fiscal por situaciones como le expliqué recién. ¿Y qué pasa? Queda ahí como un crédito y se compensará al mes siguiente o al mes en que tenga IVA a pagar, ¿sí? Cuando a mí me dé IVA a pagar, compensaré este saldo a favor que me dio en este mes. Recuerden que todos los meses tenemos revancha, digamos. Si este mes me dio a favor, bueno, el mes siguiente me puede llegar a dar a favor, otra vez sí, se irá acumulando hasta que me empiece a dar en contra y lo voy a ir descontando. Obviamente, la naturaleza indica que a lo largo de un año este saldo siempre tiene que ser positivo, porque si no empiezan las sospechas. Si vos todo el tiempo tenés más compras que ventas, es como que no hay que ser ni contador ni licenciado para saber que algo no funciona en ese negocio. Estás mintiendo con tu declaración jurada y por lo tanto la FIP pondrá tus ojos on you, sobre ti, y vas a tener problemas. Por lo tanto, los saldos a favor son circunstanciales hasta que aparezca el saldo correspondiente en contra y se pueda compensar. Bien,
Este es el saldo clásico del IVA, el saldo que surge de lo que nosotros aprendimos. Pero existe otro saldo, que es el saldo de libre disponibilidad. Algo de libre disponibilidad, como su nombre lo indica, es algo que podemos disponer libremente, valga la redundancia. Y por lo tanto, si yo puedo disponer libremente, ese saldo se supone que siempre va a ser a favor del contribuyente. ¿Y de dónde surge? Surge, me dice la ley, de ingresos directos sufridos por el contribuyente. ¿A qué se le llama ingresos directos? Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, pagos a cuenta, retenciones y percepciones sufridas o a absorción con saldo técnico. Es decir, estoy pensando una cosa. El saldo de libre disponibilidad surge, ustedes tengan en claro una cosa, para no complicarse la vida. Es cuando ingresa como pago de IVA un monto sin compensación y por lo tanto me genera un saldo a favor. Esa situación, ¿en qué momento se puede dar? Como dice acá, cuando yo hago pagos a cuenta, que eso es muy raro, es como decir voy a pagar el IVA por adelantado, por las dudas, a ver qué pasa, como si vos decís voy a pagar la tarjeta antes de que venza y por un saldo mayor al que tiene, medio raro, ¿cierto? Bueno, y el más importante que quiero que tengan en cuenta es que esto sí pasa siempre, que son retenciones y percepciones. ¿Se acuerdan lo que eran las retenciones y percepciones? En el caso del IVA ya la vamos a ver en un próximo video. Una retención es cuando justamente vos comprabas algo y te retenían una parte en el momento de, perdón, vendías algo, le vendías algo a un proveedor, por ejemplo, y el proveedor, como era una empresa grande, te pagaba la factura y te retenía una parte en concepto de IVA. ¿A dónde va esas retenciones o percepciones? Que es lo mismo que es al revés, que es lo mismo que lo otro, pero al revés. Bueno, va ese dinero no se pierde. ¿Se acuerdan que decíamos que lo tomábamos a cuenta del impuesto? Bueno, en este caso son retenciones y percepciones de IVA que van a conformar un saldo de libre disponibilidad y que por lo tanto me va a generar un importe a favor. ¿Y qué puedo hacer yo con ese saldo de libre disponibilidad que es como dinero que me debe a mí la FIP? ¿Sí? Puedo hacer estas cosas, me dice la ley. Puedo absorberlo por el saldo técnico que haya habido a favor de la FIP, es decir, si yo acá tengo como saldo de libre disponibilidad que me retuvieron o me percibieron por retenciones, qué sé yo, 1.000 pesos a lo largo del mes, esto es dinero mío que yo puse en la FIP y que tengo que darle un destino. Bueno, y vamos a suponer que me da 1.500 pesos de saldo técnico a pagar de IVA, ¿sí? Bueno, sería una tontera, una pavada, pagar estos 1.500 si tengo 1.000 a favor de este lado. Entonces, lo que se hace es, se absorbe este saldo con este y termino pagando 500, la diferencia. ¿Se entiende? Bien. Esa es una opción. Otra cosa que me dice la ley que puedo hacer es pedir su devolución. Porque puede hacer que estos saldos de libre disponibilidad se empiecen a acumular y no me alcance el saldo técnico para compensarlo. Por lo tanto, pedimos la devolución. Esto es muy raro que ocurra. Que la FIP te devuelva plata es como que llueva acá en invierno, más o menos. Es imposible. No es imposible, está previsto en la ley. Pero si vos, ¿cómo funciona la lógica tributaria? Si vos pedís que la FIP te devuelva dinero porque supuestamente te retuvo de más, bueno, la FIP antes va a iniciar toda una investigación acerca de si tenés todo en regla, y como nadie tiene todo en regla perfecta y exactamente, no te conviene nunca. Un contador con mucha experiencia te va a decir, bueno, busquémosle la vuelta, pero nunca pidamos la devolución, porque después, para darte el dinero, te vienen a hacer una inspección y seguro que algo van a encontrar. ¿Sí? ¿Qué otra opción tenemos dentro de, o el destino que darle a este saldo? La compensación con otros impuestos. Vamos a suponer que no lo puedo usar para IVA, pero lo puedo usar para otros impuestos nacionales. Bueno, sí, ese saldo lo puedo usar para cancelar otros impuestos nacionales o transferencia a otros contribuyentes. Esto está bastante piola, pero también ocurre poco. Es decir, yo tengo saldo a favor,
vos tenés saldo en contra, te hago una transferencia de mi saldo, después arreglaremos, vos me pagás la plata, no sé, y vos pagás menos, ¿sí? Todos contentos. ¿Qué pasa en la práctica? Como a mí siempre me gusta hablar de la teoría y la práctica. Y en la práctica pasa siempre esto. Siempre se termina absorbiendo, ¿sí? Y estas tres opciones pueden llegar a ocurrir cuando el saldo sea muy grande, cuando el saldo de disponibilidad, de libre disponibilidad sea muy grande, muy alto. ¿Y por qué se puede formar un saldo de libre disponibilidad muy alto? Y bueno, por alguna retención excesiva o porque hay algo ahí que no está funcionando, ¿sí? Pero por lo general el saldo de libre disponibilidad no es tan grande, se va acumulando si es necesario y después se termina compensando, como dijimos acá, con el saldo técnico, ¿sí? Esa sería la forma en que el IVA se liquida. Vamos a hacer ejercicios y ejemplos prácticos para entender. Pero, para que ustedes entiendan, tenés entonces dos tipos de saldo. El técnico surge por compensación y el de libre disponibilidad que surge por, digamos, pagos agregados o retenciones o percepciones al mecanismo normal de todos los meses del IVA, ¿correcto? Ahora bien, vamos a borrar esto y a bajar para ver esto que es muy importante, que es el esquema de liquidación. Yo hacía F11, no, como era la pantalla completa, no hay tiempo ahora para hacer eso, pero vamos a intentarlo. Listo, me parece. No, ahí está. Todo se puede en el Word. Uy, no caso. Esto pierde tiempo. Bueno, sigamos así. Quería hacerlo más grande, pero no importa. Esto es lo que vimos recién. Bajemos. El esquema de liquidación. Para que ustedes tengan en un esquema, como su nombre lo indica, un panorama y una guía esquemática de cómo se liquida el IVA, que es en realidad todo lo que acabamos de decir, pero en forma de cuadro sinóptico. Ahí lo tenemos, creo, casi todo en una... Ahí. Entonces, ¿cómo se liquida el IVA? Fíjense, simple, o no tanto. En relación a todo lo que vimos recién de saldos y demás. Fíjense, tenemos débito fiscal del periodo. Recuerden que el débito fiscal del periodo no es otra cosa que el impuesto facturado en las ventas, ¿sí? Menos crédito fiscal del periodo, que no es otra cosa que el impuesto facturado en las compras, ¿correcto? Ventas menos compras. Impuesto contenido en ventas menos impuesto contenido en compras. Lo voy a repetir 8000 veces esto, pero como es lo más importante, van a tener que escucharlo. Aparte, ustedes no pueden preguntar, entonces no sé si entienden. La diferencia entre esto y esto, ¿qué me da? Lo que vimos recién. Saldo técnico del periodo anterior. ¿Sí? Saldo técnico del periodo anterior. ¿Por qué del periodo anterior? Porque yo estoy, por ejemplo, ahora en septiembre liquidando agosto, ¿correcto? ¿Por qué me dice acá a favor del contribuyente? Bueno, porque si fuera a favor de la FIP, acá se acabó la liquidación. ¿Sí? Perdón, estoy equivocado. Estoy diciendo cuál, vamos a borrar. Son las 9:20 y estoy dormido. Ahí está. De vuelta. Débito menos crédito. Hasta ahí estamos, ¿no? Bien. Saldo técnico del periodo anterior a favor del contribuyente. Eso es lo que le quiero decir. Si yo en el mes anterior hubiera tenido saldo a favor, lo que dijimos recién, es decir, que el crédito hubiera en el mes anterior superado al débito, entonces lo resto acá, porque es plata que yo tengo a favor. No confundir con el saldo de libre disponibilidad, que ese es otro. Estamos hablando del saldo técnico. Cuando el mes anterior me dio que esta resta dio negativa, es decir, que el crédito fiscal superó al débito, por lo tanto pagué más IVA del que cobré, por lo tanto tengo un saldo a favor y por lo tanto lo voy a compensar al mes siguiente, que es el que estoy liquidando. Bien, entonces esto sería esto menos esto, y ahí sí tengo el saldo técnico del periodo. Bien, y este saldo técnico puede tener
dos posibilidades, como dijimos recién. A favor, que lo más común, a favor de la FIP, es decir, a pagar, cuando el débito fiscal es mayor al crédito fiscal, o a favor del contribuyente, es decir, al revés, cuando el débito fiscal es menor al crédito fiscal, ¿correcto? ¿Qué pasa en cada caso? Bien, acá el saldo toma caminos diferentes. En el caso de tener un saldo a pagar, ¿sí? Es decir, que yo tengo que hacer la liquidación correspondiente y pagar el impuesto, ¿voy a tener otra cosa para restar, para pagar menos? Sí, lo que dijimos recién. Ingresos directos del periodo, que me forman, en caso de no alcanzar, saldo de libre disponibilidad. Ingresos directos que dijimos que eran retenciones, percepciones sufridas o pagos a cuenta efectuados. Una vez restado todo eso, aún puede quedar todavía a favor, se puede dar, me refiero, si vos aún restando eso todavía queda a favor de la FIP, que procedemos a pagar, obviamente. Ahora, si el saldo se me da vuelta y me queda a favor del contribuyente, compensaré el mes siguiente como un saldo a favor común y corriente, como hicimos acá. ¿Sí? Ejemplo, a ver si podemos poner numeritos acá. Vamos a suponer que yo tengo que toda esta cuenta me quedó un saldo a pagar de 1.000 pesos. ¿Sí? Bien. Y los ingresos directos del periodo, es decir, esto es a pagar, pero resulta que en el periodo yo sufrí retenciones y percepciones por 750. Bien, entonces, acá me queda esto a pagar menos esto sufrido, digamos así, me va a quedar un saldo a favor de la FIP todavía, pero más chico. ¿De cuánto? De la diferencia. ¿Correcto? 250, se paga, se genera la liquidación y chao. Ahora bien, si yo hubiera sufrido retenciones y percepciones por un importe mayor, por ejemplo, 1.500, ¿sí? El saldo se da vuelta, ¿entienden? Tenía 1.000 a pagar, me hicieron 1.500 de retenciones, ¿a dónde estaríamos yendo con este número? A esta segunda columna acá. El saldo queda en 500 pesos a favor del contribuyente, ¿correcto? ¿Y qué pasa con ese saldo? Queda como un crédito y se compensa el mes siguiente. ¿Cómo se compensa? Como ya lo hicimos en este ejemplo, ¿ven? Acá, este sería saldo a favor del contribuyente. Ahora bien, vamos a la otra, vamos a borrar esta flechita que molesta y vamos a la otra posibilidad. La otra posibilidad es que el saldo técnico de una me dé a favor mío. Es decir, que en esta cuenta ya me quedó dada vuelta y yo tengo un crédito ante la FIP por tener un saldo a favor. ¿Correcto? Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Bueno, ese saldo voy a tener para compensar al mes siguiente, ¿sí? Y a su vez, si yo tuviera, como dijimos acá, ingresos directos del periodo, es decir, devolución, transferencias, me refiero a retenciones, percepciones, que es lo que vimos acá, donde está la flechita, entonces eso va a aumentar el saldo a favor del contribuyente y por lo tanto voy a tener en ese momento dos saldos a favor. Por ejemplo, si como consecuencia de la compensación me queda un saldo a favor de 1.200 pesos y a su vez me hicieron retenciones, percepciones, etcétera, 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 por, qué sé yo, 600 pesos más, entonces yo voy a tener como dos saldos a favor, ¿correcto? Los 1.200, que son saldo técnico, y los 600, que son saldo de libre disponibilidad. Estos son los que yo puedo pedir la devolución, que no conviene, la transferencia, que nunca se hace, la compensación a otros impuestos, o tenerlos ahí y cuando me dé IVA a pagar, lo uso y lo compenso. ¿Sí? Ese sería el esquema de liquidación del IVA.
es, como le dije en un video anterior, como andar en bici, ¿sí? No te olvidas más. Entonces, más allá de los ejercicios que vamos a hacer, yo acá tengo 3 liquidaciones reales. Es decir, fíjense, a ver, vamos a rotar esto, ahí está. Y uno solo ahí, bueno, ya vamos a abrir los otros. Y vamos a ver si lo podemos agrandar. Sí que se puede. A ver, vamos a buscar otro. Por ejemplo, este. Ahí está. Vamos a agrandar y vamos. ¿Esto qué es? En principio. Esto es una liquidación, el formulario que emite el sistema de la FIP a la hora de liquidar el IVA. ¿Correcto? Tan simple como eso. Aquí ven, yo borré por cuestiones de privacidad del quit del contribuyente, pero esto es real. Entonces, fíjense que tenemos, esta es la salida del sistema. Cuando vos cargas los datos en el aplicativo del IVA, después te genera este formulario, ¿correcto? Y el volante electrónico de pago que pagas por internet. Bueno, pero esas son cuestiones prácticas que cambian todos los días, no nos vamos a detener en eso. Pero sí en ver al menos un formulario, o 2 o 3. Fíjense que acá me pone el quit, acá la razón social, el periodo, significa que estamos en diciembre de 2018, y secuencia, eso es lo único que tiene que, fecha de presentación, 11 de enero, y secuencia original. ¿Qué significa secuencia original? Cuando vos haces estos formularios en la FIP, los imprimís y los presentás, el primero se llama original. Si te mandaste un moco, porque todo lo puede pasar, no podés rehacer el que estaba, sino hacer uno nuevo que se va a llamar rectificativo 1. ¿Sí? Si te mandaste otro moco, podés hacer rectificativo 2 y así todos los rectificativos que quieras. ¿Sí? Si te vivís mandando mocos. Con lo cual, si haces 80.000 rectificativos, la FIP ya va a decir, o este está escondiendo algo, o el contador está arado. Entonces, se puede rectificar todas las veces que uno quiera, pero no es prolijo, ¿entiende? 1, 2, 3, 4 veces pasa siempre. Estas son cuestiones prácticas, pero vamos a la teoría. Fíjense, determinación de la base imponible del periodo, así me dice. En este caso, el cliente tiene, el contribuyente tiene un débito fiscal como este, un crédito fiscal como este, con lo cual fíjense que este es mayor, por lo tanto me da a pagar. Y acá me lo dice, saldo total, subtotal, saldo técnico a favor de la FIP. 22.353, que no es otra cosa que la diferencia de esto menos esto. ¿Sí? Débito fiscal menos crédito fiscal. Bien, me da esto a pagar. ¿Está? Bien, ahora vamos a la parte que sigue del formulario. Lo termino acá. Si pudiera bajarlo, ahí está. Esto es como determinar el periodo. Y ahora vamos a determinar la declaración jurada mensual. Es decir, se incorporan los pagos a cuenta, como dijimos recién. Y esos pagos a cuenta están acá. Fíjense que acá me arrastra el saldo del mes anterior. Perdón, el saldo que me dio recién. Fíjense, este número es igual a este número. Y a su vez me dice, bueno, este cliente tuvo pagos a cuenta, sí, acá está. Es decir, fíjense lo que dice el renglón. Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el periodo. ¿Cuánto fue eso? 1099,63. Por lo tanto, si esto me da a pagar y esto me retuvieron, la diferencia, esto menos esto, es lo que me aparece acá, y esto es lo que tengo que ir y pagar. ¿Correcto? Fíjense. Saldo del impuesto a favor de la FIP. Ir y pagar. Hoy no se va a ningún lado a pagar. Se paga a través del BEP. Es decir, todo esto se genera un volante electrónico de pago, así se llama. ¿Se puede hacer más grande esto? Sí. No. Se hace un volante electrónico de pago, o popularmente llamado BEP,
que no es otra cosa que una especie de archivo que se genera que impacta en tu home banking, o sea, en tu cuenta bancaria electrónica, donde vos entras y haces el pago por débito bancario. ¿Sí? Todos los impuestos a partir de hace 1 o 2 años, no me acuerdo, se pagan de manera electrónica. ¿Está? Vamos a ver otro ejemplo, porque este es clásico, es común y corriente. A ver si podemos cerrar acá y abrir IVA 2. Y ya se va acabando el video. Fíjense, acá tenemos otro ejemplo del mismo contribuyente, pero de seguramente otra situación. A ver, ¿qué puse acá? Tenemos total del débito fiscal, 34. Total del crédito, 12. Por lo tanto, me está dando IVA a pagar, ¿correcto? Débito menos crédito, me está dando un IVA a pagar de más o menos 22.000 pesos, ¿será? Sí. Ahora bien, acá me dice que en el periodo anterior el tipo tenía un saldo de 35. ¿Sí? Con lo cual, si acá me da a pagar, pero yo tengo un saldo a favor que vengo arrastrando de antes, obviamente que la diferencia entre estos dos valores me va a dar todavía, como dice acá, un saldo a favor mío. Es decir, lo di vuelta, digamos. El saldo que yo me dio acá, que debe ser algo así como 34 menos 13, redondeando, 21. ¿Correcto? Si yo a 21 le resto 35, que es lo que traía a favor de antes, aún me queda a favor, me queda todavía saldo a favor, pero más chico, de 35 que tenía el mes anterior, ¿sí? Que es esto, usé lo que me dio a pagar de este mes y aún me quedó a favor mío, que sería este valor. ¿Sí? Es como si vos, no sé, pagaste de más en un negocio y te dice el dueño, bueno, te dejo un crédito de 1.500. ¿Entendés? Vení a buscar lo que vos quieras. Bueno, acá lo que yo quiera sería ir pagando el IVA de los sucesivos meses. Ahora sigamos con la parte de abajo. Acá me arrastra el saldo a favor que me dio en la liquidación jurada esta, 13.943,02. ¿Ven? Mismo número. Pero a su vez, también traigo saldo de libre disponibilidad del mes anterior, 1.287,71. Es decir que mi saldo a favor está compuesto por dos saldos, que serían pensé que era más, que son este más este. ¿Correcto? Ahora, en el mes, a su vez, tuve otro saldo, otra retención, poquito, pero algo tuve, que obviamente esto se va a sumar a esto y me va a dar un nuevo saldo de libre disponibilidad de 1.323,22. Es decir que mi situación al cerrar el mes es de un saldo a favor de 13.000, que proviene de la parte de arriba de la declaración jurada, y después un saldo de libre disponibilidad que no pude compensar el mes pasado y que todavía lo tengo a favor, por 1.287. Si me retuvieron 35 más, el saldo al cierre de este mes va a ser la suma de los dos. Con lo cual mi situación actual sería, como para resumir esto, un saldo así. Vamos a ver si lo podemos hacer. Un saldo técnico igual a 13.943. No vamos a poner los centavos porque no vale la pena. Y un saldo de libre disponibilidad de 1.323. Ambos dos, diría un amigo, los dos, digamos, vamos a hablar bien, los dos, tanto uno como el otro, a favor contribuyente. Es decir, yo tengo, si yo soy el contribuyente, tengo un crédito. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con todo esto? Y bueno, ya veremos lo que da el mes siguiente. Si me da a pagar, ya tengo dos saldos para compensar. ¿Sí? Lo que les decía recién. Mes siguiente. Esta situación es perfectamente normal, que un cliente o un contribuyente tenga un saldo a favor. Pero si esta situación persiste en el tiempo,
o sea, nunca pagás IVA porque siempre te las ingenies para dibujar los números y que te dé a favor, la AFIP empieza a sospechar, porque no es lógico que siempre tengamos saldo a favor. Sí es lógico que tengamos, como yo les expliqué, situaciones en nuestra zona, ¿no? O en cualquier otro rubro, qué sé yo, una heladería, de pretemporada. La pretemporada implica un estoqueo. Y cuando vos estoqueas tu negocio, se supone que justamente eso es estoqueo. Comprás para acumular, ¿sí? Y si compras y no vendés, ustedes ya van entendiendo cómo funciona el IVA. Si compras y no vendés, se te va a acumular saldo a favor. Ahora bien, eso es temporal hasta que llegue, qué sé yo, enero, y ahí se te da vuelta todo, porque vendés lo que compraste en la pretemporada y el saldo te va a empezar a dar a pagar. Otra situación que puede ocurrir de bastante saldo a favor es en el caso de las empresas cuando hacen, vamos a rayar esto total, cuando hacen una gran inversión. Vamos a suponer que yo vengo operando normal con mi negocio, compro, vendo, pero como me va muy bien, a partir del mes que viene decido dejar de alquilar, o por lo menos me compro un terreno, el terreno no lleva IVA, pero hasta ahí no importa, y empiezo a construir mi nuevo local. ¿Sí? Situación en la que empiezo a construir mi nuevo local. Y empiezo a comprar materiales y materiales y materiales y materiales, y obviamente todos esos materiales que yo compro me van a generar un crédito fiscal altísimo. Yo voy al corralón, me hacen la factura, ¿sí? Y me va a empezar a generar un crédito fiscal altísimo que no llego a compensar con mis ventas, porque es una situación excepcional donde estoy invirtiendo, ¿correcto? Entonces, en este caso, voy a tener saldo a favor por mucho tiempo, todo lo que dure la construcción. ¿Eso está mal? No, porque la AFIP va a preguntar y vos vas a tener cómo justificarlo. Mire, señora AFIP, estoy teniendo saldo a favor porque estoy invirtiendo, porque estoy construyendo mi nuevo local. Por lo tanto, siempre durante este año y quizás el que viene vaya a tener saldo a favor. La AFIP revisa los números y te dice, muy bien, tiene razón. No es todo tan cordial, pero ponele. Ahí es donde ese saldo a favor se hace tan grande que podemos llegar como dijimos en el caso anterior, transferirlo a otro contribuyente o ver una situación diferente, porque si no, no lo terminamos de compensar nunca. Pero lo lógico es que ese saldo a favor quede y se vaya compensando con el tiempo. Y si lo podés justificar, como todo, si se puede justificar, no vas a tener ningún problema. Bueno, aquí vimos entonces esquema de liquidación y ejemplo de una liquidación real. Esto hoy, miren, este es del 4 del 2019, es bastante nuevito, un año y medio. Hoy este formulario puede haber cambiado acá la versión, pero es exactamente igual. ¿Sí? Todo esto surge con aplicativos que la FIP te cuelga en su página, se descargan y después nunca funcionan. Es bastante engorroso. Yo no me dedico a esto, no tengo un estudio contable, les aviso. Pero sé que los contadores que tienen que hacer esto para miles de clientes o cientos de clientes todos los meses reniegan bastante. Porque los aplicativos, ves que dice versión 100, qué sé yo, le van cambiando las versiones como los videojuegos, ¿viste? Como el Windows. Entonces se traban, es un lío, llega el vencimiento y vos no podés terminar. ¿Por qué? Porque el programa se trabó, porque la FIP no logra hacerlo andar, pero a su vez la FIP te dice que no te corre el vencimiento y el cliente se enoja porque le cobran multas, etcétera, etcétera. No pasa tanto con el IVA, sí con otros impuestos. Bueno, el próximo capítulo de la serie vamos a seguir con esto. Creo que con 2 videos más lo terminamos. Queda más la parte práctica pura. ¿Sí? Nos vemos. Chau.